Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del Rotary Club de Montevideo esta oportunidad que me brindan de poder hablar un día como hoy de una fecha tan significativa para todos los uruguayos como lo es el 25 de agosto, una fecha que en el Concierto de las Naciones se considera la fecha nacional uruguaya, es la fecha patria por excelencia. No voy a entrar en la discusión de cuál era el verdadero espíritu de aquellos diputados que en la Florida, aquel 25 de agosto, declararon la independencia. Si era un verdadero sentimiento de independencia o por el contrario sentían la unión con las Provincias Unidas. Creo que no es eso lo esencial. Lo esencial es que el 25 de agosto significó un mojón, un jalón fundamental en el proceso que va a terminar con la independencia de nuestro país. Aquella ley de independencia, la primera de las leyes fundamentales de ese día que luego veremos, marcaba el ánimo, el espíritu de los orientales, ese espíritu de autonomía, ese espíritu de libertad que los hizo pelear durante una década, la década anterior, a órdenes del gran caudillo oriental, que los hizo dejar su sangre en los distintos rincones de nuestra patria. La ley de independencia resaltaba eso ante el concierto de todas la gente y las naciones de la época. Y la ley de unión, que es la segunda de las leyes fundamentales, va a ser la que va a originar cuando el gobierno de las Provincias Unidas acepte esa unión, la guerra con el Imperio del Brasil, cuyo capítulo final va a ser la independencia de nuestro territorio. Eso quiere decir que el 25 de agosto fue un jalón fundamental en el camino a nuestra independencia. Aparte fue la institucionalización del movimiento armado que se había iniciado 4 meses antes en la playa de la Agraciada. Pero también debemos ubicar al 25 de agosto en el proceso, en la época que se va gestando. Y podemos remontarnos a unos años antes. Yo diría que podemos partir de 1820, cuando al decir de Zorrilla de San Martín se instala en nuestro territorio la larga noche, cuando la invasión se consuma, cuando el prócer, el caudillo oriental, tiene que abandonar el territorio e internarse definitivamente en las tierras paraguayas. A partir de ese momento los orientales se dividen. Va a haber orientales que se van a ir del territorio, se van a radicar mayoritariamente en la zona de Buenos Aires o provincias litorales. Y va a haber otros orientales que van a permanecer en nuestro territorio, colaborando de más o menos buena gana con el invasor, seguramente esperando el momento del levantamiento, de la reacción final. Y llegamos así a ese año de 1825. En el ambiente ya se respiraba un aire distinto, un aire tenso, un aire pesado. Ya no daba para más seguir bajo la presión, bajo la invasión en este momento de los brasileños. Y yo creo que es bueno en este momento citar una estrofa de la inolvidable leyenda patria, de nuestro poeta de la patria, que pintaba ese momento en forma magistral, ese momento en que ya no daba para más el seguir viviendo bajo la invasión brasileña. Decía Zorrilla de San Martín: y es la patria de Artigas la que vierte lágrimas de despecho, teniendo aún sangre que verter, alienta esa vida engendrada por la muerte, que sus memorias en baldón convierte y de su mismo oprobio se alimenta. Oh, no, no puede ser,
Pueblo, despierta, arranca el porvenir de tu pasado, levántate valiente, levántate a reinar, que de rey tienes el corazón y la guerrera frente. Ese es el aire que se respira al iniciarse 1825. El 19 de abril se produce el trascendental desembarco en La Agraciada, y en un hecho no menos trascendental, 10 días después se produce lo que la historia nacional conoce como el Abrazo del Monzón, en el cual Rivera y Lavalleja se encuentran y se unen a orillas del arroyo Monzón en la estancia de don Cayetano Olivera. No voy a entrar acá tampoco en la polémica de bajo qué condiciones Rivera fue a ese encuentro, si fue voluntario, si fue capturado, porque no le hace al tema. Lo fundamental acá, que el Abrazo del Monzón es la primera vez que los caudillos, las dos partes en las cuales se dividía el Uruguay, se unen. Y a partir de ahí resultan invencibles los orientales, resultan imparables. Es el primero de un pacto, de un acuerdo, de los varios que va a haber a lo largo de nuestra historia y que van a ir jalonando nuestra historia. Acuerdos a partir de los cuales hubo períodos de paz, hubo períodos en los cuales los orientales miraron para adelante para resolver los problemas en los que estaban inmersos. Y quiero citar solo algunos de esos acuerdos. El pacto de los generales entre Rivera y Lavalleja pocas semanas antes de la jura de la Constitución, la paz de octubre que pone fin a la Guerra Grande en 1851, el pacto de la unión entre los caudillos, esta vez Venancio Flores y Manuel Oribe, que va a dar lugar a la presidencia de Gabriel Pereira, dejando de lado a los elementos doctorales de ambos partidos. La paz de abril, que va a instaurar en 1872 la coparticipación en el manejo del país, dividiéndose algunos departamentos para los blancos. O el Pacto de la Cruz, que pone fin a la guerra de 1897, o la paz de Aceguá, que pone fin a la guerra de 1904. Estos y muchísimos más son acuerdos entre orientales, de los cuales los orientales salieron siempre fortalecidos y lograron períodos de avance para el país. Este de que estamos hablando, el Abrazo del Monzón de 1825, va a encender la chispa que va a incendiar a toda la campaña contra el invasor brasileño. Va a ser algo similar a lo que había pasado 14 años antes con el Grito de Ascenso. Juan Antonio Lavalleja va a convocar a los pueblos para formar un gobierno provisorio que administrara a los territorios dominados por los patriotas. Y ese gobierno se va a reunir en junio, el 14 de junio en Florida, bajo la presidencia de Manuel Calleros. Y en un acto que recuerda las conductas de Artigas, Lavalleja entrega su mando y hace una memoria de lo actuado ante la asamblea de los que representaban a los pueblos. Ese gobierno provisorio va a enviar delegados ante las Provincias Unidas en Buenos Aires para manifestarle al gobierno bonaerense el deseo de unión que tenían los orientales y a pedirle ayuda militar para enfrentar al invasor brasileño. Ese gobierno provisorio va a crear una mesa de guerra para atender todos los asuntos relativos con la guerra y va a crear también la administración de los recursos públicos, de los fondos públicos, como se llamaba, una especie de Ministerio de Economía en ese incipiente gobierno. Pero lo más importante, ese gobierno provisorio va a convocar a los pueblos de toda la campaña para que designaran diputados para la reunión de una sala de representantes que habría de disponer el destino de los orientales.
y va a establecer un reglamento de cómo se debían elegir esos diputados. Y para ello va a volver a la vieja fórmula artiguista, que también era una fórmula de la antigua tradición hispánica, una fórmula que constituía uno de los pilares del artiguismo, que es el respeto de la soberanía popular, la soberanía particular de los pueblos. Nótese que no es del pueblo abstracto, la soberanía particular de los pueblos de carne y hueso, cada uno de los pueblos, el respeto al deseo de esos pueblos, que junto con la opción que hace Artigas por los pobres y la inclusión social son los verdaderos pilares del artiguismo. Esto el gobierno provisorio lo recoge, se dan las instrucciones de que en cada pueblo, bajo la autoridad de la máxima autoridad judicial, y si no lo había, bajo la autoridad del cura párroco, los vecinos a brazo alzado votaran por sus diputados, y que los 3 candidatos más votados entre ellos se pusieran de acuerdo para designar el diputado. Y así se va a hacer, y así los distintos pueblos de la campaña van a designar a 14 diputados. Esa elección se va a hacer con todas las dificultades de la época. Hay varias historias de momentos en que los patriotas debieron dispersarse ante la presencia de partidas brasileñas, aparte de los inconvenientes que generaba las inclemencias climáticas del crudo invierno de 1825. Y van a ser designados, como dije, 14 diputados que se van a reunir el 20 de agosto en la Florida, bajo la presidencia del presbítero Juan Francisco Larrobla, designado diputado por la villa de Guadalupe, actual ciudad de Canelones, con la vicepresidencia de Luis Pérez, designado diputado por San José. Y entre esos 14 diputados había futuros presidentes de la República, como Joaquín Suárez, designado diputado por Florida, o Gabriel Pereira, designado diputado por Pando, o Carlos Anaya, que va a ser presidente unos meses en 1834, designado diputado por Maldonado. Lo primero que hace la Sala de Representantes es disponer que se estudie la nulidad de los actos o las proclamaciones de anexión que se habían hecho a Portugal y a Brasil. Los diputados Anaya y Pérez trabajan, elaboran unos documentos que van a ser aprobados el 25 de agosto y que nuestra historia conoce como leyes fundamentales. La primera de esas leyes, como dijimos, la Ley de Independencia, va a declarar irritus nulos, disueltos y de ningún valor para siempre todos los actos de incorporación, reconocimientos, aclamaciones y juramentos arrancados a los pueblos de la provincia oriental por la violencia de la fuerza unida a la perfidia de los intrusos poderes de Portugal y Brasil. Se declaraban libres e independientes del rey de Portugal, del emperador de Brasil y de cualquier otro del universo, y con amplio y pleno poder para darse las formas que en uso y ejercicio de su soberanía estime conveniente. La segunda ley, la llamada Ley de Unión, decía: la honorable Sala de Representantes de la provincia oriental del Río de la Plata, en virtud de la soberanía ordinaria y extraordinaria que legalmente reviste para resolver y sancionar todo cuanto tienda a la felicidad de ella, declara que su voto general, constante, solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias argentinas a las que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por tanto, ha sancionado y decreta por ley fundamental la siguiente: queda la provincia oriental del Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser libre y espontánea voluntad de los pueblos que la componen, manifestada con testimonios irrefragables y esfuerzos heroicos desde el primer período de la regeneración política de dichas provincias.
Y la tercera ley fundamental es la ley de pabellón, que decía que hasta tanto no se aceptara esa incorporación por las Provincias Unidas, el pabellón que iba a ondear a nuestro territorio era el que tenía los colores celeste, blanco y punzó, que eran los colores de la bandera de los 33. Esas son las tres leyes que se votan ese 25 de agosto. En esos días también se vota otra ley importante, la denominada Ley de Vientres, que estipulaba que los hijos de esclavos a partir de ese momento iban a nacer libres. También se adoptan medidas económicas, se designa a Juan Antonio Lavalleja como gobernador, capitán general y comandante en jefe de los ejércitos orientales. Esta sala de representantes le va a dar instrucciones a 2 diputados que se designan para integrar la Asamblea de las Provincias Unidas en Buenos Aires, el señor José Vidal y el señor Tomás Gomenzoro. Esas instrucciones, en virtud del conocimiento que tenían los representantes de la prevención antiartiguista que tenía el gobierno de Buenos Aires de la época, conformado preeminentemente por gente unitaria, esas instrucciones no hablan ni de federalismo ni de autonomía, hablan sí de la necesidad de una declaratoria de guerra inmediata al Imperio del Brasil para lograr la independencia de la provincia oriental. En esos días el Imperio del Brasil va a protestar vehementemente ante las Provincias Unidas por los hechos que estaban ocurriendo en la provincia oriental. El gobierno de Buenos Aires va a negar toda relación con los hechos. Así lo hará saber el representante Manuel J. García al gobierno del Imperio brasileño. La realidad dice que hubo sí apoyo en armas y económico en el primer momento del movimiento encabezado por Juan Antonio Lavalleja. Hecha esta declaración de unión a las Provincias Unidas, el gobierno de las Provincias Unidas, en ese momento presidido por el general Las Heras, no estaba dispuesto a ir de inmediato a una guerra con el Imperio del Brasil, como no había estado dispuesto tampoco a pelear unas semanas antes, cuando el 6 de agosto se independiza Bolivia, separa los territorios de Alto Perú, que dependían también de Buenos Aires. El gobierno de Buenos Aires no quería arriesgar su posición de poder en ningún tipo de guerra, y menos con el Imperio del Brasil. Por lo tanto, no acepta de inmediato la unión de la provincia oriental. Pero va a haber una gran presión popular. El 7 de septiembre, al conmemorarse los 3 años del Grito de Ipiranga, en Buenos Aires va a haber una gran manifestación que va a apedrear la legación brasileña, incluso van a destrozar el escudo de Brasil que en ella había. Y van a pasar 2 hechos fundamentales que van a ser la batalla del Rincón, el 24 de ese mes de septiembre, y sobre todo la batalla de Sarandí, el 12 de octubre, que le van a mostrar al gobierno de Buenos Aires que los orientales de por sí estaban en condiciones a dar la batalla y a derrotar, o al menos enfrentar de igual a igual al Imperio brasileño. Y ante la presión popular, finalmente, el 24 de octubre, el gobierno de Buenos Aires acepta la incorporación de la provincia oriental, y se va a incorporar Tomás Gomenzoro a la Asamblea de inmediato. Como estaba previsto, eso significa la guerra con el Imperio del Brasil, y los primeros días de diciembre una flota brasileña al mando del almirante Lobo va a poner sitio a la ciudad de Buenos Aires. Y comienza ahí un proceso de guerra que va a tener distintos combates. El último día del año 25, la toma de la fortaleza de Santa Teresa por Leonardo Olivera, la batalla del Cerro en el año 26, las batallas previas a la batalla de Ituzaingó, Bacacay, Camacuá, Paso del Ombú, la batalla fluvial de Juncal,
y la gran batalla de Ituzaingó, que fue el hecho de guerra más notorio de esta campaña militar, donde el ejército republicano vence al ejército imperial brasileño. Pero a pesar de la victoria no logra ninguna decisión. Los dos ejércitos están exhaustos, los dos ejércitos, los dos países, las dos partes no tienen medios económicos para que los ejércitos sigan en el terreno y ya se empieza a buscar la opción de la paz. Viene el episodio de la toma de las Misiones en el año 28 y finalmente, como solución final a esta guerra en la cual ninguna de las dos partes podía triunfar, se acuerda la independencia de la provincia en discordia, de la provincia oriental. Yo en este punto quiero marcar que no estoy de acuerdo con las versiones históricas o la reiteración histórica de que en Río de Janeiro, en la convención preliminar de Río de Janeiro, los orientales no estuvieron representados. No es así. En esa convención había dos representantes de las Provincias Unidas, los generales Guido y Balcarce. Y las Provincias Unidas eran el cuerpo al cual pertenecían los orientales, es decir, que indirectamente estaban representados los orientales en esa convención. Y luego, cuando esa convención es ratificada en las Provincias Unidas por orden del gobernador Dorrego en la localidad de Santa Fe, ahí va a haber dos representantes de la provincia oriental. Se ratifica, se intercambian las ratificaciones de la convención el 4 de octubre y ahí comienza, nace al Concierto de las Naciones un nuevo país, nuestro país, nace sin límites, nace sin nombre. Los límites que había trazado unos años antes el sabio español don Félix de Azara en base al Tratado de San Ildefonso no son considerados, no son respetados y el país nace, como dije, sin límites. El nombre, poco tiempo después, uno de los constituyentes, Lázaro Gadea, va a aportar el Estado oriental del Uruguay, que finalmente es el que nos va a dar el nombre a nuestro país. De esta forma, creo haber mostrado la importancia que tuvo ese 25 de agosto, la importancia que tuvo todo lo actuado en la Florida. Muchas gracias.